Voy a remarcar brevemente un poco el trabajo que venimos realizando en la Argentina desde hace ya más de 3 años y los logros que hemos tenido. Ahí, bueno, tenemos la televisión que va a mostrar un poco algunos videos que quiero compartir con ustedes. La asociación nació a partir de que el sector privado entendió que era importante organizarse para poder generar políticas públicas que sean a favor de los pagadores de impuestos. Y entendimos que era necesario que exista una organización eficaz y que pueda tener impacto en las políticas públicas. A partir de eso es que nosotros trabajamos de forma muy cercana con el poder político, con legisladores, diputados, senadores de todos los espacios políticos para poder impulsar la baja de impuestos. Nosotros trabajamos con un objetivo muy claro que es bajar, frenar e eliminar impuestos. Ahora les voy a compartir un pequeño video que grafica un poco el trabajo que hacemos dentro del Congreso Nacional. A continuación, en representación de la Asociación Argentina de Contribuyentes, Jonás Torrico, que es director. Jonás. Hola, sí, ¿qué tal, Luciano? Muchas gracias. Bien, para comenzar nuestra exposición, aquí me acompaña el doctor Pablo Dono, que es nuestro director legal, y a su vez el jefe de nuestro equipo técnico, que va a dar una breve descripción de los puntos más salientes de este proyecto, y luego finalmente yo daré unas conclusiones finales. Así que, Pablo, por favor. Bien. Bueno, sí, la idea es hacer un breve repaso a algunas cuestiones que vemos. Bueno, en primer lugar, estamos en contra del proyecto, pero queremos poner bien en claro cuáles son los derechos en vilo acá. Por un lado está el derecho al ambiente sano y por otro lado la propiedad privada, que también es un derecho humano. Está reconocida así en los tratados de derechos humanos, no es algo menor y cada vez que avanzamos con un impuesto, avanzamos sobre este derecho humano, con lo cual entendemos nosotros que es algo de última instancia poner un impuesto nuevo y menos en la Argentina que ya básicamente estamos atiborrados de impuestos hasta la nariz. El tema en realidad estaría muy bueno hablarlo en detalle con la gente de medio ambiente para que nos expliquen bien cuál es el problema y nosotros explicarles por qué un impuesto no es una buena solución. Un impuesto o una tasa, bueno, parece más un impuesto que una tasa esto. Y ver qué otras soluciones se pueden encontrar con tiempo. También un problema que le vemos a esto es la aceleración en el debate, nos parece pasmosa. Bien, ahí lo que podemos ver es que nosotros defendemos la propiedad privada, que es un derecho humano, algo que en los años anteriores había estado siendo abusada y en donde el Estado ha ido avanzando año a año. Y lo que nos llevó a entender que era necesario tener impacto era acercarse al Congreso y hablar con los diputados y senadores. Y acá quiero destacar el trabajo de la Asociación Argentina de Contribuyentes, su presidente Jonás Torrico, que bueno, nos han hecho llegar algunas sugerencias. Quiero agradecer el trabajo de siempre de la Asociación Argentina de Contribuyentes, que nos hace el señalamiento primero. Hay una asociación argentina de contribuyentes cumplidores que está trabajando en esta reducción de impuestos. Me parece que es un buen trabajo. Tenemos que ir por ese camino. Para nosotros siempre fue importante no ser solamente una fundación que realice investigaciones, sino que lo que nos ha destacado es llevar el campo de las ideas a propuestas concretas con fuerza de ley. Nosotros nos hemos ocupado de que las políticas que nosotros impulsamos no se queden solamente escritos en un paper, sino que vaya al Congreso y se sancione. Tal es así que, por ejemplo, uno de los últimos logros que tuvimos fue haber eliminado el impuesto a las tarjetas en Cava. Era un impuesto que recaudaba más de 50.000 millones de pesos año a año y eso se logró a partir de tener contacto con políticos de todos los espacios. Nosotros logramos generar una coalición de diputados de izquierda, de centro y de derecha que pudieron avanzar con un proyecto de ley y se sancionó. Ha tenido tanto impacto este proyecto que ha sido usado como caso de éxito a nivel internacional. Fundaciones de todo el mundo nos han llamado para comentar cómo es que trabajamos y se ha hecho videos tomándonos a nosotros como caso de éxito. People in Argentina have endured near triple-digit inflation in recent years.
but our pro-taxpayer partners at Asociación Argentina de Contribuyentes, or AAC, have found one impactful way to give residents in Buenos Aires more financial freedom. They secured the narrow passage of a bill that repealed the local tax on credit cards. Every single month, the city was charging credit card holders an additional 1.2% on their statements, and this tax cut will save taxpayers hundreds of millions of US dollars. Support for eliminating the tax was built from an unlikely coalition from the left and the right, which the AAC says will put more pressure on politicians on all sides to make good on their campaign promises to lower taxes. Excelente trabajo, amigos. Bien, esos fueron cientos de miles de millones de pesos que quedaron en manos de los contribuyentes, que quedaron en manos de la gente que los generó. Y esto ha sido uno de los casos que hemos tenido. En los últimos 3 años de trabajo de la asociación, ahí pueden ver que la asociación lleva logrado más de 4.450 millones de dólares en ahorro tributario. Ahí hay un pequeño detalle de 5 impuestos que la asociación ha logrado frenar, bajar e eliminar. El impuesto a la tarjeta de crédito, la ley de cumplidores, renta inesperada, el impuesto del acuerdo con el FMI, la ley de envases. Todos suman miles de millones de dólares que si una organización no tomaba este tema tan seriamente y representaba a la gente de trabajo, a los profesionales, a los empresarios, esto hubiera sido generando un mayor problema. Bien, tal es así que hay una gran noticia que quiero compartir con todos ustedes, que es que cada año hay una competencia internacional en donde más de 150 fundaciones a nivel de Latinoamérica compiten para definir cuál ha sido la organización que ha tenido mayor impacto a nivel en la región. Este año, en Costa Rica, en marzo, han quedado finalistas 3 fundaciones. Una fundación de Brasil, una fundación de Perú y nosotros. Acá hay un breve video de lo que fue ese evento en Costa Rica. Bien, y la gran noticia es compartirles con ustedes es que nosotros, bueno, acá lo van a ver. Esta distinción nos posiciona como uno de los mejores centros de políticas públicas a nivel de la región. Y todo esto que brevemente les he comentado ha sido posible gracias al apoyo de las organizaciones y de las empresas que nos acompañan. Nada de esto hubiera sido posible si el sector privado, los pagadores de impuestos, la gente que trabaja, se hubiera organizado para frenar lo que es la Argentina y lo que es el infierno fiscal de lo que fue la Argentina y que de a poco va cambiando. Así que bueno, realmente quería agradecerles a todos por acompañarnos hoy. Hoy vamos a tocar un tema que vemos súper interesante que tiene que ver con la deuda y la transparencia. Hemos hecho un informe económico y legal que entendemos que amplía la barrera del conocimiento. Hemos generado innovación con los datos que hemos conseguido y ahora rápidamente quiero
darle el pie al equipo económico que va a presentar los descubrimientos y los hallazgos que hemos tenido, y luego va a seguir el equipo legal. Así que bueno, Agustín Almada, uno de nuestros economistas. Sí. Sí, claro, por favor. Perdón, Sí. Bueno, le he pedido la palabra porque me tengo que retirar antes, pero felicito a los organizadores, felicito a la asociación por todo el trabajo que están haciendo. Yo soy diputado nacional Eduardo Falcone por el MID, y bienvenidos a la Casa del Pueblo. Acá es donde se debaten las cuestiones impositivas, se dan origen a las leyes. Así que bueno, les doy la bienvenida en representación de mis colegas, los felicito por todo lo que han hecho. Cuentan con nosotros para cualquier inquietud que tengan para debatir. La verdad que es una tarea muy importante todo lo que hacen, no solamente para la reducción de impuestos, sino en cuestiones de transparencia. Hoy estábamos hablando fuera de micrófono, que no es el tema de la reunión, pero en la ley del paquete fiscal aprobamos un artículo que está poco difundido, que es la explicitación en las facturas a consumidores finales del impuesto al valor agregado. Hasta ahora eso estaba escondido. Yo sé que ustedes han trabajado mucho para que eso se expusiera y se explicitara. Años, décadas sin que los consumidores finales supieran cuánto cuesta la polenta y cuánto cuesta el Estado, para ponerlo en términos gráficos. Así que me parece que es muy importante eso. También es muy importante el tema de la reunión de hoy. Quería solamente darles la bienvenida a esta presentación y felicitarlos, porque no me voy a poder quedar hasta el final de la reunión. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Marcos. Bien. A continuación, Agustín Almada y Maximiliano Marchi, economistas de la asociación, realizarán la presentación del informe Deuda y Transparencia. Buenas tardes a todos los asistentes. Muchas gracias, reitero el agradecimiento de Jonás por haber venido. Bueno, ahora vamos a pasar al informe en sí. Arrancando por la sección económica, yo soy economista y me va a acompañar acá mi compañero Maximiliano Marchi en esta exposición. A ver si podemos... Ahí está. Bueno, reaccionó. Tengo que apuntarlo para allá, probablemente. Bueno, entonces, en la sección económica... El título es Deuda provincial y transparencia, y lo que hacemos es una propuesta de vinculación en pos del objetivo de la responsabilidad fiscal. ¿Por qué hablamos de responsabilidad fiscal? Porque el problema de Argentina en las últimas décadas es la irresponsabilidad fiscal. Para resumir mucho, irresponsabilidad fiscal significa un Estado que está empeñado en gastar sistemáticamente más de lo que la sociedad quiere y puede pagar en términos de impuestos. ¿Y eso en qué redunda? Bueno, redunda en algunos efectos que ya todos conocemos. Emisión monetaria, inflación, hiperinflación, toma de deuda irresponsable que redunda luego en defaults, cesaciones de pagos. Todas esas crisis recurrentes que vivimos son meramente manifestaciones, síntomas del problema de la irresponsabilidad fiscal. ¿Y qué es lo que queremos hacer en este informe que vamos a desglosar a continuación? Es resaltar que podemos utilizar la restricción del endeudamiento provincial cuando ese endeudamiento es irresponsable para mejorar los niveles de transparencia presupuestaria y al mismo tiempo, obviamente, ponerle un freno a la irresponsabilidad fiscal. Porque, en definitiva, la transparencia, que la gente sepa, que los ciudadanos sepamos en qué se están gastando el dinero de los impuestos, es un derecho inalienable. Y en definitiva, porque también estamos convencidos de que antes de salir a tomar deuda o emitir una cuasimoneda o aumentar los impuestos, como ha pasado en los últimos meses, lamentablemente también, hay mucho lugar para mejorar los niveles de transparencia y aumentar la eficiencia. Entonces, esa es la lógica de lo que vamos a ver a continuación. Entonces, para entrar en tema, el temario, arrancamos con la introducción y responsabilidad fiscal y endeudamiento, y vamos acá a analizar en más detalle este ciclo de irresponsabilidad fiscal. Y luego, el informe económico
entra en lo medular de la materia. Vamos a ver la importancia de la transparencia presupuestaria y la calidad democrática, porque, como dijimos, es un derecho de los ciudadanos saber en qué se gastan sus impuestos. Y vamos a revisar los niveles de transparencia que alcanzan cada una de las provincias y evaluar si efectivamente existen posibilidades de mejora. No le quiero spoilear la presentación acá a mi compañero Maxi, pero les decimos que sí, que hay provincias que están performando muy bien y otras que no tanto. Y esas provincias rezagadas pueden claramente aprender de las que tienen mejores calificaciones en esta materia. Y finalmente lo que hacemos, está un poquito no se ve, pero es introducción a la propuesta de política pública. ¿Qué es lo que había explicado? Utilizar la restricción del recurso al endeudamiento para mejorar los niveles de transparencia, o sea, solamente se pueden endeudar las provincias que tienen las cuentas públicas y transparentes impecables, y de esa manera mejoraríamos los niveles de transparencia, que es un puntal del sistema democrático y la calidad institucional, y al mismo tiempo reduciríamos o le pondríamos un freno a la irresponsabilidad fiscal. Entonces vamos a la introducción. Irresponsabilidad fiscal y endeudamiento, y vamos a conocer este ciclo. ¿Qué es lo que tenemos acá? Este gráfico es el ingreso per cápita de los argentinos. Lo han visto muchas veces. ¿Por qué? Porque está comparado con el ingreso per cápita promedio mundial. ¿Han visto ese gráfico que muestra cómo Argentina cae en nivel de ingreso per cápita? Bueno, esta es una forma de expresarlo un tanto diferente. Está puesto como cuál es el nivel de ingreso de los argentinos en términos del resto del mundo. Entonces vemos que son 122 años de historia, desde el 1900 hasta el 2022. Lo que tenemos es una primera mitad del siglo XX caracterizada por una economía abierta, con un Estado limitado, impuestos bajos y, en definitiva, un nivel de ingreso per cápita que era un 200% y hasta un 250 o 260% del ingreso per cápita promedio mundial. Un periodo de transición en el cual el Estado decide empezar a intervenir en la economía y aumentar los niveles de gasto por sobre lo que la sociedad quiere y puede pagar. La consecuencia es que damos inicio a esta espiral de irresponsabilidad fiscal que nos lleva desde un máximo de 270% de ingreso per cápita de los argentinos frente al promedio mundial a terminar en el año 2020 como un equipo de mitad de tabla. O sea, éramos un equipo que jugaba la Champions League y hoy estamos... no podemos ni clasificar a la Europa League ni a la Sudamericana. Bueno, esa es la historia. Long story short, les voy a nombrar algunos de los efectos que tuvo el problema de la irresponsabilidad fiscal. Crisis fiscal del año 49 y 52, inflación, el default del año 51, un nuevo default en el año 1956, ciclos de stop and go, la economía argentina permanentemente se choca contra la llamada restricción externa, Rodrigazo, esto todos lo conocerán. Seguimos con el endeudamiento, crisis de deuda de los años 80, default del año 82, década perdida. Terminamos con el default, la cesación de pagos en el año 89, la hiperinflación. Un breve periodo de mejora, pero en definitiva volvemos a tener una crisis fiscal. La crisis de 2001 fue una crisis fiscal. Lo que pasó fue que Argentina no podía pagar la deuda externa, la deuda pública. Default en el año 2001 y lamentablemente, cuando parecía que finalmente habíamos aprendido y nos empezábamos a recuperar, volvimos a intervenir el Banco Central, tuvimos un default, el problema con Griesa, los holdouts y otra nueva reestructuración en el año 2020, que fue una reestructuración por las malas. Esperemos que ahora hayamos aprendido y no tengamos un nuevo default, que es algo que siempre estamos en riesgo. Bueno, entonces arrancamos con un Estado limitado, altos niveles de ingreso y la irresponsabilidad fiscal nos arrastró a ser un país de mitad de tabla. De mitad de tabla estamos muy por debajo de lo que supimos ser. Entonces, la irresponsabilidad fiscal tuvo consecuencias económicas graves, severas, nos empobrecimos. Y de esto va a tratar un poco más en profundidad Maxi. Ahora veamos la dimensión humana.
más clara. ¿Cómo la vemos? Este es el ingreso per cápita de los argentinos, pero ahora expresado en términos de el ingreso per cápita promedio de Italia y España. ¿Por qué Italia y España? Porque la mayoría de los que estamos en esta sala seguramente tenemos uno o dos o más ancestros que vienen de esos dos países del Mediterráneo. La primera mitad del siglo XX, ingreso per cápita promedio que era un 63% superior al que había en Italia y España en ese mismo periodo. En consecuencia, la gente venía a Argentina, no solamente por la guerra, sino también para buscar mejores oportunidades de desarrollo, porque había más salarios, porque los empresarios eran más exitosos. Lamentablemente, la irresponsabilidad fiscal nos llevó a toda esta sucesión de crisis y finalmente a ser un país que entre el año 80 y el año 2022 tuvo un ingreso per cápita que era de ser un 50% más o más que el promedio de Italia y España, quedamos en un ingreso per cápita de solamente la mitad en las últimas 4 décadas. En consecuencia, la irresponsabilidad fiscal transforma a Argentina en un país que era de oportunidad, una tierra de oportunidades, que estaba abierto a todos los habitantes del mundo de buena voluntad que quisieran habitar el suelo argentino y venir a trabajar, a una tierra que lamentablemente está expulsando a sus hijos. Entonces, el problema de la irresponsabilidad fiscal es algo que debemos atender y bueno, en este marco queremos hacer esta propuesta. Ahora Maxi va a profundizar sobre las manifestaciones más recientes de este fenómeno. Bueno, buenas tardes a todos. La idea, como comentaba Aus, es pasar de una perspectiva histórica al escenario económico más reciente, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un índice que mide la actividad económica más reciente desde el año 2004. Vemos un primer periodo de recuperación, ¿sí?, de la economía post-crisis de 2001-2002, muy coadyuvado por la devaluación del tipo de cambio y la competitividad que dio en este primer tramo. Pero como vemos, aproximadamente desde el año 2011 tenemos ciclos de alza y caída de la actividad económica acompasados, pero estructuralmente el país dejó de crecer. O sea, por 15 años la economía se mantuvo en una misma situación. Y esto no es solo estancamiento, sino que es más grave, porque en el mismo periodo, en estos 15 años, la población se incrementó en un 15%. Entonces todos nosotros somos en promedio más pobres y nuestra nación es más pobre y esto explica mucho del deterioro social, económico, el crecimiento de la pobreza y todo lo que vemos recientemente, ¿sí? Dos cuestiones antes de seguir. Esto no es coincidente. Aquí pasaron dos cosas. El déficit fiscal volvió como un fenómeno estructural, o sea, de aquí en adelante el país incurrió en déficits fiscales estructurales y además en este año se instauró el cepo cambiario, ¿sí? Siguiendo, queríamos en este slide retratar a modo de resumen cómo es que el mecanismo del déficit fiscal termina generando este estancamiento y estas crisis recurrentes, ¿sí? Entonces, digamos, los gobiernos suelen incurrir en el déficit fiscal para incrementar sus niveles de gasto público y con eso incrementar la actividad económica en el corto plazo, ¿sí? Pero esto tiene un correlato porque tiene que ser financiado de alguna forma. Si es financiado por emisión monetaria y eso se repite en el tiempo, eso genera presiones inflacionarias o lo que es lo mismo, un crecimiento de la tasa de inflación de la economía. Entonces, ¿cuál es la respuesta habitual de los gobiernos ante el crecimiento de la inflación? Lo que se llama el ancla cambiaria, que es rezagar el tipo de cambio, o sea que la devaluación del tipo de cambio sea inferior a la tasa de inflación de la economía, para moderar las presiones inflacionarias. Pero eso tiene un problema que es la pérdida de competitividad de la economía, ¿sí? Entonces, cuando la tasa de devaluación de forma consistente es menor a la tasa de inflación, esa pérdida de competitividad va destruyendo al sector productivo externo. Y en un momento dado ocurre lo siguiente, que es que se vuelve insostenible el tipo de cambio oficial, tanto para transacciones financieras, para adquirir dólares, como transacciones comerciales, básicamente importaciones. Y en un momento dado esa insostenibilidad implica la necesidad de restringir el acceso al mercado de cambios, ¿sí? Entonces esto termina generando un cepo cambiario. Y esto genera un problema todavía peor, porque todos los incentivos
a importar y a adquirir moneda, o sea, el exceso de demanda de dólares, se incrementa mucho más, porque ahora hay incentivos rentísticos, porque tenés un tipo de cambio oficial y un tipo de cambio paralelo. Entonces todo el mundo busca llegar al oficial para vender al paralelo. Entonces se genera, o sea, el cepo cambiario genera un nuevo problema, ¿sí? Bueno, esto, ven cómo se va agravando la situación y se generan dos cosas, ¿no? Empiezan a salir reservas internacionales y al mismo tiempo se empieza a paralizar la producción porque ya, digamos, los insumos no pueden importarse a la tasa que quiere el sector productivo. Eso deviene en una estanflación de la economía, que es estancamiento de la producción por incapacidad de importar insumos de la forma que se quiere y una persistencia de la inflación. Entonces este agravamiento, esto se va agravando y finalmente la insostenibilidad es tal que se esfuerza a una corrección devaluatoria que genera crecimiento de la pobreza, caída brusca de la actividad económica y todos los correlatos que tiene, ¿no? Entonces ven cómo el déficit fiscal está en el centro de la escena y es algo que nos está frenando y minando el crecimiento, como vimos en los últimos 15 años. Ahora, este diagnóstico es, digamos, hay una, como dice en el título, ¿no? Hay una puja de intereses y hay una puja de diagnósticos. ¿Por qué? Hay parte de la clase política que entiende el daño del déficit fiscal y busca eliminarlo de raíz, pero esto no es compartido por todos los agentes de la clase política y la economía. Muchos resisten e insisten en tomar el gasto público y el déficit fiscal como un mecanismo para incentivar el crecimiento de la actividad económica a corto plazo. Este escenario, digamos, inclusive si todo sale bien en el futuro, digamos que logramos salir del cepo cambiario, que la aprobación del RIGI permite que ingresen dólares productivos para avanzar en el crecimiento económico, incluso en el mejor escenario, el déficit fiscal sigue siendo un problema, ¿sí? Especialmente para financiar gastos corrientes. Y aquí trajimos, tal vez es muy extremo, pero tenemos dos países productores de petróleo, ¿sí? El caso de Venezuela y el caso de Noruega. ¿Por qué trajimos el caso de Venezuela? Solamente para graficar esto que quería mostrarles, que es Venezuela desde el año 2003, digamos, con el crecimiento de los precios del petróleo, tuvo un auge expansivo, pero lo complementó con exceso de gasto público, irresponsabilidad fiscal y deuda. Y eso terminó generando ese mismo ciclo que hablábamos, o sea, termina generando atraso cambiario, pérdida de competitividad y con eso una primarización de la economía y ciclo de estancamiento, y en el caso de Venezuela, de destrucción total del entramado productivo. Entonces, ¿qué quería mostrar con este slide? Que aunque todo salga bien, es necesario avanzar en una administración tanto provincial como nacional, que priorice la prudencia fiscal y el ahorro público como base de su política macroeconómica, ¿sí? Si no, vamos a volver a ese ciclo inexorablemente. Bueno, en este marco es que ingresa nuestra propuesta, ¿sí? Básicamente, el déficit fiscal lesiona la actividad económica y buscamos, con nuestra propuesta, mejorar la gestión de las cuentas fiscales provinciales y limitar el recurso de la deuda pública provincial, especialmente para financiar lo que es gastos corrientes. Y como comentaba Agus, la alternativa va a ser que solo provincias con índices de transparencia presupuestaria excelentes puedan acceder al mercado de deuda, ¿sí? Entonces, permiso. Ahora sí vamos a entrar al informe económico. La parte anterior fue una introducción de por qué el déficit fiscal lesiona nuestro crecimiento y es tan dañino. Ahora ingresamos en el informe económico como tal y vamos a ver tres temas principales, ¿sí? El primero es
¿qué es y por qué es importante el acceso a la información pública y en particular a los datos presupuestarios? El segundo punto, que es el centro del informe, es si existen oportunidades objetivas de mejora de los índices de transparencia presupuestaria, porque en caso de que no existan, mal se podría hacer una política pública que busque mejorarlos. Y finalmente hacemos una introducción a esta propuesta, ¿sí? Comenzamos entonces de qué es y por qué es importante el acceso a la información presupuestaria. Bueno, ¿qué es el acceso a la información presupuestaria? Es el derecho que tenemos todos nosotros como ciudadanos y al mismo tiempo la prensa y los organismos de la sociedad civil a acceder a los datos de lo que es los presupuestos de las administraciones provinciales, informes de ejecución de los gastos, de los ingresos tributarios, de la deuda pública y a tener una divulgación de esa información, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Bueno, trajimos a nivel de resumen 4 puntos principales. El primero es que tener esta información disponible brinda transparencia a la gestión pública provincial, ¿sí? Este es el efecto directo. Pero también tiene un efecto indirecto, que es cuentas públicas transparentes, básicamente implica cuentas públicas auditadas y monitoreadas. Y eso incide en una mejor asignación de la inversión, porque cuentas auditadas implícitamente fuerza o crea incentivos para que las administraciones provinciales gasten menos y gasten mejor, de una forma más eficiente. El tercer punto es evita prácticas e intereses discrecionales, o sea, cuando las cuentas públicas no están bien auditadas, eso puede generar aprovechamientos de gastar el dinero en base al interés personal, político de corto plazo y no en base a generar políticas públicas de calidad. Y el último punto, quizás más cualitativo pero muy importante, es, digamos, cuando los dirigidos saben que las cuentas públicas son transparentes y se gasta bien el dinero, eso robustece el contrato social implícito que existe entre los dirigidos y la clase política, ¿sí? Entonces aquí es qué es este acceso a la información y por qué es importante. Ahora el segundo punto, si existen oportunidades objetivas de mejora de los índices de transparencia presupuestaria actual. Esto parece una pregunta trivial, pero no lo es, porque vamos a poner el ejemplo de 2 provincias. Digamos que tenemos una provincia más desarrollada, con mayores recursos, con mayor tamaño poblacional, y una provincia con menores niveles de desarrollo. Es natural que la provincia más desarrollada tenga mejores índices de transparencia, pero por factores objetivos, ¿sí? Entonces, nuestra hipótesis de trabajo es la siguiente, que lo podríamos resumir así. Si 2 provincias tienen la misma potencialidad para desarrollar una política pública, ahí sí deberían tener los mismos resultados. Y esto es lo que trabajamos para identificar si realmente hay oportunidades de mejora de los índices. Bueno, para eso necesitamos 2 indicadores, ¿sí?, para medirlo. El primer indicador es un índice que nos mida la transparencia presupuestaria como tal. Para ese fin utilizamos el ITPP, el Índice de Transparencia Presupuestaria Provincial, elaborado por el CIPEC, que mide la performance de la transparencia en cuanto a la publicación a nivel provincial, la publicación de la información del presupuesto actual y de años anteriores, cómo la administración provincial ejecuta y rinde cuenta de esos gastos, la parte de los recursos, o sea, de los ingresos tributarios y su distribución y el financiamiento de la deuda pública, y finalmente la divulgación, que es una variable que se encarga de medir la posibilidad de tener toda esta información de una forma amena para la ciudadanía, ¿sí? Entonces estas son las variables con las cuales CIPEC elabora su informe. Y la segunda métrica que necesitamos es esta noción de el potencial que tiene una provincia para desarrollar políticas públicas en general. Y esto fue un índice que creamos desde la asociación que tiene en cuenta 3 variables. El PBI per cápita como medida del grado de desarrollo de la provincia, los recursos per cápita como medida de realmente cuántos ingresos efectivos tiene una provincia para ejecutar políticas, y la última es la población, que es una variable de escala, ¿sí? La población, a mayor población, mayor peso de esa provincia y mayor posibilidad de
tener institutos que puedan generar este tipo de políticas públicas y de divulgación de la información presupuestaria. Entonces vamos a poder a trabajar estos dos índices en un modelo, ¿sí? Y aquí está la fundamentación de la intervención de la política pública, ¿sí? Entonces, aquí hay 3 propiedades que identificamos deseables. Vamos a resumirlo de la siguiente forma. La primera es la propiedad horizontal. ¿Esto qué quiere decir? Estadísticamente implica que el modelo está bien especificado. O sea, el índice de potencialidad, que mide la capacidad de una administración de ejecutar políticas, ven que está correlacionado muy bien con el índice de transparencia. O sea, a mayor potencialidad, mayor transparencia, ¿sí? Entonces esto dice que el índice de potencialidad provincial realmente explica la performance de cuán bien una administración provincial brinda la información de transparencia. Y al mismo tiempo, la propiedad vertical es que nos permite identificar nuestra hipótesis, ¿sí? Por ejemplo, todas estas provincias tienen la misma potencialidad, ¿sí? Aproximadamente en el índice de potencialidad provincial es de 3, ¿sí? Pero ven que su performance en cuanto al índice de transparencia es muy diferente. Tenemos estas performando con un promedio de 8 puntos en sus índices de transparencia y estas con un promedio de 5. Entonces aquí encontramos, esto es central, encontramos la fundamentación de la posibilidad de intervenir mediante políticas públicas, porque provincias con una misma potencialidad performan de una forma muy diferente. La última propiedad, que es la propiedad diagonal que denominamos, es algo muy interesante, casi curioso estadísticamente, que es tanto las provincias que performan mejor como las que performan peor, todas está bien especificado el modelo para ambos casos. Ven que estas que performan por debajo de lo que se espera, también mejora su transparencia cuando mejora su potencialidad. Pero está todo corrido hacia abajo, ¿sí? Entonces, con esto es que confirmamos la hipótesis. O sea, confirmamos que a mismo nivel de potencialidad de una provincia existen diferencias fundamentales en su performance. Y esto abre la puerta de la intervención de la política pública o de la política para mejorar este escenario subóptimo, ¿sí? Y en particular, como comentaba Agus, la propuesta que tenemos es vincular índice de transparencia presupuestaria con acceso al mercado de deuda. ¿De qué forma? Bueno, lo que hablábamos, que solo provincias que tengan unos índices de transparencia presupuestaria mínimos, adecuados y convenientes, puedan acceder al mercado de deuda, ¿sí? Aquí tenemos, solo a modo de ejemplificar, un tablero donde vemos aquí la deuda provincial total, el stock de deuda provincial, dividido los recursos tributarios provinciales de una administración, ¿sí? Entonces vemos el primer caso de Chubut, donde la deuda provincial supera todos los recursos que tiene, tributarios que tiene la provincia en un año dado, ¿sí? En un 11%. Y esta provincia, al mismo tiempo, tiene el índice de transparencia presupuestaria más bajo entre todas las provincias argentinas. Entonces aquí vemos cómo este mecanismo podría funcionar, ¿sí? Básicamente, impidiendo el acceso al mercado de deuda para provincias con índices de transparencia bajos, opacos, es que se crean incentivos para mejorar la transparencia. Con eso se crean a su vez incentivos para ser más responsables en cuanto al gasto y finalmente mejora la trazabilidad y la vinculación entre deuda y gasto, porque la deuda pública es algo a ser utilizado en términos de la inversión, no en términos de financiar gasto corriente. Ese es el principal problema del déficit y la deuda, cuando se crea un círculo vicioso de financiar gasto corriente mediante deuda, eso genera atraso cambiario y se termina generando una situación de insostenibilidad cambiaria y económica y financiera.
Entonces, para resumir, ¿qué hablamos en el informe económico? Primer punto, el acceso a la información, y en particular con el sesgo de la información presupuestaria, es un derecho que fortalece la institucionalidad y también crea incentivos para que las administraciones provinciales puedan gestionar su gasto de forma más transparente y más eficiente. Primer punto. El segundo es, muy importante, la comprobación de la hipótesis. A igualdad de potencialidad, notamos en nuestro modelo econométrico diferencias fundamentales en la performance. Esto abre, digamos, la confirmación de la hipótesis abre la puerta para la intervención mediante políticas públicas. Y bueno, una de las propuestas que tenemos, que es realmente un tema a discutir, a debatir, pero la idea con esta exposición es abrir el debate y abrir el debate para generar herramientas que creen incentivos a una gestión pública más superavitaria y más eficiente, pero esta propuesta lo que busca es restringir el acceso al mercado de deuda para aquellas provincias que gestionan sus índices de transparencia y su gasto de una forma opaca, que eso brinda, digamos, una intuición de que están haciendo las cosas mal en cuanto al gasto, ¿sí? Entonces, bueno, con esto cerramos el informe económico. Muchas gracias, fue un gusto estar aquí con ustedes. Y ahora pasamos al informe legal para evaluar la viabilidad jurídica y práctica de esta propuesta, ¿sí? Así que muchas gracias. Antes de que comience Pablo Dondo, que es nuestro director legal, les dejo una invitación. Los invito a que detrás del programa está el QR para descargar el informe completo. Tienen el QR para bajar el informe de deuda de transparencia, que es lo que estamos viendo ahora mismo, que es sumamente interesante, todos los hallazgos que descubrimos. Y debajo también hemos agregado el informe que hicimos sobre coparticipación y mecanismos de salida. El año pasado hicimos una investigación que llevó más de un año de trabajo, donde logramos generar 3 mecanismos para salir de la coparticipación. Entonces, bien, les dejo la invitación para que lo descarguen y bueno, seguimos con vos, Pablo. Hola, ¿se escucha ahí? Bien. Bueno, sí, vamos a explicar un poquito el informe legal, el marco constitucional de esto y un poquito antes quiero dar una breve noción de los por qué de revisar el marco constitucional de lo que sería el empréstito público, la deuda pública y la transparencia. Digamos, el objetivo que nos pusimos fue poder encontrar la forma de regular esto, lo quieran o no lo quieran las administraciones públicas provinciales. Y ahora vamos a explicar un poquito las distintas alternativas que fuimos encontrando. Bien. Bueno, primero una explicación muy breve de la naturaleza jurídica del empréstito público. La verdad el título, bueno, no es muy divertido, ¿no? Pero para explicar algo muy sencillo, las provincias cuando se endeudan tienen 2 formas de endeudarse. O pueden endeudarse con una deuda común, lo que sería un cheque, un pagaré, o pueden hacerlo a través de lo que se llama un contrato de empréstito público. ¿Por qué es importante este dato? Es importante porque no es materia delegada al Congreso de la Nación, a esta casa, sino que cada provincia decide estos contratos de empréstito público, estos contratos administrativos se llaman. Para que entiendan, básicamente el mensaje que quiero que les quede es que esto es materia pública provincial. Y ahora vamos a volver a hablar sobre este tema. Bien, muy brevemente las etapas de la creación de un empréstito público. Bien, primero se crea a través de la sanción de una ley, se decide qué monto se va a emitir, qué cantidad, qué condiciones, las tasas de interés, bueno, digamos, un montón de condiciones propias de cualquier título de deuda. En el empréstito público no es diferente, lo único que cambia es, en este caso, es a través de una sanción de una ley, ya que digamos, las legislaturas son las que tienen la jurisdicción para contraer deuda. Bueno, se hace el título de la emisión, esto es bastante sencillo, no requiere mucha más explicación. Estos títulos después, bueno, la idea es que circulen, demás. Se hace la colocación, se va a los mercados de deuda, esto se coloca, las tasas de interés las convalidan los mercados, se hacen subastas y demás. Y el último paso, bueno, los acreedores suscriben estos empréstitos públicos. Bien. Acá llegamos a la parte que, digamos, es lo que entendemos que es lo más importante, que son las posibilidades regulatorias que tiene esto. O sea, de nuevo, lo que queremos es regular al Estado, regular a las administraciones provinciales para que mejoren su gobernanza. Puntualmente, en este caso, la gobernanza que más nos interesa es la transparencia. La transparencia es importante, bueno, lo que dijo Maxi,
digamos, en algún punto es importante para limitar la corrupción, limitar problemas de ese estilo, pero no solamente, también para mejorar la eficiencia en el gasto. Bien, el primer caso que tenemos es el más obvio, que es la autorregulación, pero bueno, se imaginarán que eso ya en algún punto uno puede decir hay un conflicto de interés. ¿Me voy a querer regular a mí mismo? No, puede ser una promesa de campaña. El otro caso que tenemos es el de la regulación privada, digamos que los organismos privados, las bolsas de comercio, los calificadores de deuda y demás, regulen esto a través de sus exigencias y reglamentos. Y el último caso es lo que llamamos la regulación externa, le pusimos ese nombre, que es que una provincia o la nación regula a la otra. Lo primero, si son abogados, los que son abogados acá, lo primero que les va a hacer ruido de esto es, va a haber un problema de autonomías provinciales, y ahora vamos a explicar por qué no es el caso. Bien. Bueno, acá algunos ejemplos de autorregulación coordinada. La ley de responsabilidad fiscal, por ejemplo, es una ley por adhesión. Decimos que es coordinada porque las provincias podían adherir o no. Ahora, hace unos días nada más, la provincia de Buenos Aires pidió autorización para endeudarse al Ministerio de Economía a través de este mecanismo. Pero en última instancia no deja de ser una autorregulación. Las provincias pueden aceptar o no. Es una ley de adhesión, es lo que los abogados llaman derecho intrafederal. En última instancia, de nuevo, es una autorregulación coordinada, pero podría no ser obligatoria. No todas las provincias están adheridas, por cierto. Bien. El otro caso que tenemos es un caso de regulación externa. Este caso es más interesante. ¿Por qué? Porque es un caso en donde la nación, para endeudarte, te exige determinadas condiciones si te vas a endeudar en moneda extranjera. Si sos una provincia y querés pedir empréstitos en moneda extranjera, como la autoridad regulatoria en materia monetaria es el Banco Central, te exige determinadas condiciones. En este caso, no es por un tema de transparencia, es por un tema de política monetaria. Pero es importante tener en cuenta que es un Estado regulando la actividad del otro. Dentro de su competencia, pero lo está haciendo. Bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de la regulación externa que les comentábamos. Le pusimos este nombre para hacerlo más sencillo. Y encontramos dos posibilidades regulatorias. Una, por incentivos impositivos. Digamos que los incentivos impositivos, ahora vamos a explicar, promuevan algo positivo y ayuden a ayudar a algo positivo de estos empréstitos. Y bueno, la segunda, que digamos directamente, sería pedir permiso por autorización para actuar. Bien. Bien, vamos al primero, en el caso de los incentivos. Primero vamos a hacer dos aclaraciones. Los impuestos tienen una virtud, son buenos para, digamos, desincentivar cosas, para romper cosas. Con lo cual, muchas veces se dice, querés desincentivar algo, le pones un impuesto, querés incentivar algo, le bajás un impuesto. Y otra aclaración más, desde la asociación, si bien vamos a hablar en este caso de establecer un impuesto, por supuesto cualquier centavo que se recaude con esto, la idea que tenemos es que se bajen otros impuestos. Pero en este caso es un impuesto por razones parafiscales, o sea, no meramente para recaudar, sino para desincentivar una conducta que entendemos no deseable. Bien. ¿Es posible esto constitucionalmente hacerlo? ¿Puede un Estado, una provincia gravar a la otra? ¿Puede la nación gravar a una provincia? Y la respuesta, aunque parezca increíble, es que sí. Esto la Corte lo dijo hace mucho tiempo ya. Es una familia de fallos, el fallo Mendoza se llama, donde dice que no hay nada en la Constitución que prohíba este tipo de actitudes. Ya esto tiene muchos años y se ha litigado muchísimo. Y hay algunos casos que son de excepción. El primer caso es el del Banco Provincia, que es un caso muy raro en el derecho nuestro, porque quedó de la época de los pactos fiscales, bueno, de muy, muy atrás viene la cosa. Es una prerrogativa que le quedó a la provincia de Buenos Aires cuando entra a la Nación en 1860, un caso muy específico. El otro caso que se puede citar es cuando el propio Estado Nacional se hace inmune de los impuestos provinciales a través de la cláusula del progreso, que está en el artículo 75 de la Constitución. En estos dos casos hay una inmunidad dentro de la Constitución establecida específicamente a la actividad de las provincias. Y el tercer caso, que es el que le dio la forma a la Corte y lo toma la Corte Americana, es lo que se llama la inmunidad de los instrumentos de gobierno. O sea, lo que dice la Corte es, mira, vos podés gravar la actividad de otra provincia en la medida en que no pase esto, en que no se viole la inmunidad de los instrumentos de gobierno. O sea, lo podés hacer como regla, la excepción sería que se demuestre esto. Bien, vamos a explicar brevemente qué es lo que entendió la Corte en su momento.
La inmunidad de los instrumentos de gobierno no se viola, y acá están los casos cuando no se viola. Primero, cuando son actividades privadas del Estado, obviamente. Si el Estado tiene una empresa y otras jurisdicciones lo quieren grabar, ya sea, no sé, aerolíneas o la empresa que sea, lo pueden hacer. Mismo el Estado Nacional lo puede grabar y hasta por una cuestión de igualdad ante la ley es lo correcto. Vamos a pasar al tercer caso, no al segundo. El tercer caso es qué pasa si se graban los ingresos de los particulares, que fue el caso famoso del Banco de Mendoza, y la Corte dijo que sí, que podés grabar los ingresos de los particulares. Si paga intereses un bono, lo podés grabar, no hay ningún problema. Y el último caso es que el gravamen no entorpezca la marcha de gobierno. Digamos. La idea es esta idea que toman de la Corte Americana, se llama la gran ley de autopreservación, le llama la Corte Americana, que la Corte Argentina lo toma, que es en la medida en que vos no estés destruyendo la actividad de la otra parte, no estés impidiendo, digamos, su búsqueda en este objetivo de bien común del Estado provincial y del Estado nacional, no hay problema. O sea, mientras eso no suceda, mientras, digamos, no estés rompiendo algo, está todo bien, no tendrías un problema en ese sentido. Bien, entonces, este es el marco constitucional en el cual se puede establecer un gravamen para desincentivar una gobernanza que entendemos negativa. ¿Por qué es importante, desde un punto de vista del armado de coaliciones y político, analizar esto? Por lo que decíamos antes, si no hay una voluntad política para autorregularse, podemos buscar dentro de una federación una voluntad política en otras jurisdicciones para regular esta situación. Si una provincia, digamos, está circulando deuda en la provincia B y tanto la provincia B como la nación quieren regular eso porque entienden indeseable esta situación de opacidad o esta baja gobernanza y quieren desincentivar ese tipo de deuda, no pareciera que haya ningún tipo de impedimento para hacerlo. Bien, este es el primer ejemplo que tenemos para desincentivar. Como les decía, desde el punto de vista de un armado de coalición es muy importante porque si no tenés la voluntad política en un lugar, la podés buscar en el otro. Y no obstante, la Corte dijo que esto es positivo. Algo más que también agregó el equipo en el informe es que llegaron a la conclusión que, bueno, la Corte dijo que el gravamen que no entorpezca la marcha de gobierno. ¿Qué pasa si encima la mejora el gravamen en este caso? Estamos desincentivando algo malo y te estamos forzando a que remuevas el gravamen mejorando tu transparencia, por ejemplo. Bueno, no hay nada dicho al respecto, pero pareciera que no estaría mal. Pero bueno, nada más con gravar los dividendos los intereses ya sería más que suficiente. Bien. El marco regulatorio actual de los títulos públicos, muy brevemente, a nivel nacional están regulados en el artículo 36 y 36 bis de la Ley de Obligaciones Negociables, que son, digamos, como los títulos privados. No en todos los casos está exento, en algunos casos está gravado, pero es por cuestiones recaudatorias, de paraísos fiscales, digamos, no hay una visión de hacerlo por una cuestión parafiscal. Y como dijimos antes, no habría en principio ninguna razón por la cual no se podría reformar eso. A nivel provincial, los distintos códigos fiscales lo que suelen hacer es declarar exenta los gravámenes sobre los títulos públicos de las otras provincias y municipalidades, pero de nuevo eso podría no ser así y podría buscarse la misma finalidad que decíamos, limpiar la opacidad, desincentivar la opacidad. Bien, esto era para que tengan más o menos una noción del marco regulatorio actual y los cambios que se pueden hacer en las distintas jurisdicciones, tanto nacional como provinciales, para mejorar lo que mostraba el diagnóstico del informe económico. Bien, este es el otro caso que tenemos, que es directamente autorizarlo, o sea, bueno, querés emitir tus bonos, querés, digamos, endeudarte, lo tenés que hacer en estas condiciones, bueno, ponemos una prohibición, digamos, o te exigimos determinadas cuestiones para autorizarte. Bien, acá hay que aclarar algo, a diferencia del otro caso, en este caso no tenemos un precedente de la Corte tan claro como esta familia de los fallos Mendoza, pero es muy parecido, digamos, se puede tomar esta misma idea de la idea de la gran ley de autopreservación, ¿no? Si en la medida en que no rompas la marcha de gobierno lo puedes hacer con un impuesto, ¿por qué no lo podrías hacer con una autorización? Bueno, ¿cómo sería el marco regulatorio, el marco constitucional? Se rige por la cláusula de comercio de la Constitución Nacional. Esto es algo bastante conocido. Si el comercio de una provincia interno lo regula ella misma y si es entre provincias lo regula la nación. En ese caso la propuesta es bastante sencilla. Se puede hacer o una regulación como un SENASA, un ANMAT, una cosa así a nivel nacional sobre materia de bonos y bonos en general,
o si se pueden escindir los actos, que bueno, es un poco largo, tampoco me quiero explayar mucho en eso, incluso por ahí hasta las jurisdicciones locales lo podrían hacer. Bien, bueno, resumiendo brevemente las soluciones regulatorias. Tanto la solución interna como la externa, que le hemos llamado así para hacerlo más sencillo, son posibles, o sea, son constitucionalmente, una claramente la Corte la avaló y la otra no dijo nada la Corte, pero no pareciera, y el caso de la compra de dólares y demás, pareciera que directamente está aceptado esto, pero bueno, se puede sostener alguna duda más, pero en materia de impuestos es clarísimo. El segundo punto, que es deseable limitar el endeudamiento de provincias con poca transparencia, o sea, este es el objetivo que estamos buscando, como lucha contra la corrupción, lucha contra la ineficiencia y demás. Y bueno, y que la transparencia en última instancia, en lo que al Estado se refiere, es un valor positivo en sí mismo. Queremos ver las cuentas públicas, queremos ciudadanos informados de toda esta situación. Así que bueno, esto es brevemente, hay más detalles en el informe que los invito a que lo lean, pero bueno, eso es brevemente el resumen muy rápido de esto. Luego de compartir el informe correspondiente, vamos a escuchar a continuación las palabras de Rebeca Fleitas, legisladora por la Ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes, muchas gracias primero a la Asociación Argentina de Contribuyentes, a Jonás y a Pablo por la invitación. Ya hace bastante que venimos trabajando juntos y compartiendo diversos eventos de la Asociación Argentina de Contribuyentes. Ya por el 2022, cuando nos conocimos en mi primer año de legisladora, que tuve la posibilidad de impulsar justamente el tratamiento de la eliminación del impuesto a las tarjetas de crédito, y alrededor de la mitad de ese año, por junio, julio, tomamos contacto con la Asociación Argentina de Contribuyentes, que también traían la misma propuesta para la eliminación del impuesto, que ya habíamos presentado el proyecto, y pudimos trabajar en conjunto en un segundo proyecto para hacer una devolución de lo que estaba recaudando el impuesto a las tarjetas de crédito en ese momento. Ese sí fue un real desafío, porque se logró en plena campaña con Horacio Rodríguez Larreta como jefe de gobierno en su momento, eliminar el impuesto por la presión política de todos los espacios que comenzamos a trabajar en consenso para poder eliminar este impuesto que había sido creado en lugar de bajar gastos innecesarios que tenía la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que lamentablemente actualmente sigue teniendo. En ese momento presentamos también la propuesta para hacer la devolución total del monto de lo que se había cobrado en las tarjetas de crédito. Lamentablemente con este proyecto no tuvimos el mismo éxito rotundo que logramos con la eliminación del impuesto, porque este impuesto logró recaudar en un total casi de 2 billones de pesos y únicamente se le devolvió a los contribuyentes 30 millones. Entonces quedó sobre la mesa la duda y la pregunta de qué es lo que se hizo con el resto del dinero. Lamentablemente llegó hasta esa instancia, luego obviamente cambia el gobierno, y es algo que vamos a seguir impulsando desde La Libertad Avanza, eliminación de impuestos de manera progresiva. También lo ha dicho el presidente de la Nación, lo dijo en el pacto, antes de la firma del pacto del 25 de mayo, en el acto de Córdoba, el compromiso de La Libertad Avanza por seguir eliminando impuestos, por poder devolverle también ese dinero a los contribuyentes, impulsando la eliminación en primera instancia del impuesto país y luego, a raíz de la generación del superávit, poder devolverle a los contribuyentes el dinero y eliminar impuestos progresivamente. Celebro este tipo de reuniones para que se pueda poner sobre la mesa y la discusión este tipo de cuestiones, sobre todo lo que tiene que ver con la transparencia política en el manejo de los presupuestos de las provincias. Es una lucha que en Cava tenemos hace ya 2 años y medio de no tener un presupuesto transparente. De hecho, una de las propuestas que estamos trabajando con el equipo es en la transparencia del presupuesto de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sea accesible para los ciudadanos, que esté de manera digital. A nosotros como servidores públicos nos cuesta acceder a la totalidad del presupuesto de la ciudad y poder desglosarlo de una manera que sea comprensible en qué está gastando Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
hay gastos discrecionales, hay transferencias que no sabemos a dónde van dirigidas. Por lo tanto, una de las propuestas es poder tener un presupuesto digital a través del blockchain, donde se sepa y el contribuyente pueda saber en qué se gasta, a dónde va. Y eso es un desafío que vamos a tener para adelante en lo que queda de mi gestión, por lo menos como legisladora de Ciudad Autónoma de Buenos Aires en La Libertad Avanza, ya que mi mandato finaliza el año que viene. Pero igualmente vamos a seguir trabajando desde donde estemos para poder devolverle a los contribuyentes lo que le corresponde, que es su dinero, y que cada ciudadano pueda decidir qué hacer con el dinero que gana. Podemos decir básicamente que hay un montón de cosas que se pueden eliminar en lo que corresponde a Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es algo que hoy, por ejemplo, se nombró muy por arriba en la sesión que hubo en la legislatura. Se trajo a colación el tema de los carnavales, porque como legisladora a principio de año presenté un proyecto para eliminar el financiamiento a los carnavales en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No quiero errar con el número, así que les voy a decir exactamente cuánto está gastando Ciudad Autónoma de Buenos Aires en cuanto al presupuesto en todo lo que tiene que ver con los carnavales, que me parece a mí que hay cosas más prioritarias como la salud en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o tema seguridad, es otro tema que estamos impulsando en Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de la creación de un sistema penitenciario propio de la ciudad, proyecto que ya está presentado, que presentamos con mi equipo este año, que claramente todo eso tiene que ver con materia impositiva, porque tiene que pasar por la Comisión de Presupuesto de la ciudad, se tiene que crear un sistema penitenciario, formar a los efectivos. También tenemos como buena noticia, que esperamos que se concrete finalmente, seguramente para finales del 2025, la finalización de la construcción de la cárcel de Marcos Paz, con lo cual claramente tendríamos el tema de seguridad un poco más resuelto. Pero déjenme decirles el monto de lo que gasta actualmente Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el tema de los carnavales, porque si no estaría diciendo un número irrisorio y no quiero errar en esta materia, pero sí es un tema que nosotros impulsamos desde la ciudad, porque actualmente todo lo que tiene que ver con los carnavales en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más allá de los problemas que generan para los ciudadanos, es el tema impositivo. Los carnavales porteños, por ejemplo, en el presupuesto del 2023, reveló un gasto de 46.777.184 pesos. Esto en el presupuesto que se aprobó en diciembre para el presente año fiscal. Y luego en el presupuesto del 2024 también encontramos otras erogaciones presupuestarias también para carnavales porteños de 101.480.178 pesos y una tercera asignación presupuestaria de 422.150.167 pesos. Imagínense ustedes si antes de estar financiando este tipo de eventos culturales en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que han traído también acarreado muchísimos problemas en la seguridad de todas las comunas. Hace muy poco, en uno de los eventos de carnavales de Comuna 4, por ejemplo, mataron a un chico también por cuestiones de seguridad, donde los vendedores de espuma se pelean a ver quién acapara el mercado en la calle. Entonces, en este sentido, la propuesta es sacar los carnavales de la calle, llevarlos a un sitio más cerrado, tipo un autódromo o corsódromo, como suele suceder en las provincias del interior, y que también los ciudadanos no tengan que estar haciendo erogaciones presupuestarias para pagar este tipo de eventos. Así que, nuevamente, para ir cerrando, quiero celebrar este tipo de encuentros. Me parece que la transparencia presupuestaria de las provincias es muy importante, sobre todo porque creo que lamentablemente actualmente los distintos gobiernos, no solo a niveles nacionales con los últimos gobiernos presidenciales que hemos tenido, sino también varias provincias, ven al Estado como una función de un empleador, terminan usando el Estado para acrecentar las arcas.
Sabemos que hemos tenido un estado elefantiásico en los últimos, podría decir, 50 años. El compromiso del actual gobierno de la Libertad Avanza es tener un estado mínimo y eficiente, y es ahí donde está la lucha de nuestro presidente Javier Milei, que lo está logrando. No es fácil, por eso siempre destacamos el compromiso de toda la ciudadanía, que sabe que esto es una etapa que la vamos a afrontar todos juntos, y después, como dice el presidente, vamos a ver la luz al final del túnel. Fue el único presidente que en campaña dijo lo que iba a hacer, cómo hacerlo y en cuánto tiempo. Así que en ese sentido nosotros estamos orgullosos de saber que tenemos un presidente que cumple con su palabra y que de manera progresiva vamos a ir trabajando por el bien de los contribuyentes, o como dice el presidente, de los pagadores de impuestos. Muchas gracias. Muchas gracias, legisladora, por sus palabras. Vamos a invitar a dar unas palabras de cierre a Eve Casado, vicegobernadora de la provincia de Mendoza. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, Jonás, Pablo, Agustín, por invitarme a esta presentación. Decirles que la Asociación Argentina de Contribuyentes viene haciendo un trabajo impecable en cuanto a poner de manifiesto lo que significa pagar impuestos y lo que significa ahorrar esos impuestos para cada uno de los ciudadanos. Es una asociación que vengo siguiendo desde hace bastante tiempo y que me parece importante que sigan trabajando en ese sentido, y que, bueno, desde la provincia de Mendoza estamos para ayudarlos, acompañarlos y brindarles toda la información que requieran. Agradecerles por la invitación. Para que sepan, me invitaron porque Mendoza salió como una de las más transparentes, y eso se debe a un trabajo que se viene haciendo desde el 2015 ahora, donde se están haciendo cosas que son muchas de las que plantea Javier Milei actualmente, como reducción del gasto, reducción de la deuda, tener un Estado no deficitario, bajar la planta estatal de empleados públicos y brindar los servicios mínimos que debe brindar el Estado provincial, que son salud, seguridad, educación y justicia, y brindarlos de la forma más eficiente posible. Mendoza viene cumpliendo con esos objetivos y viene intentando hacer el Estado lo más eficiente posible y lo más chico posible. Creo que de las provincias es la única que ha bajado la cantidad de empleados públicos en los últimos 8 años, y eso no es poco. Y que dentro de sus atribuciones, la salud, la educación y la seguridad tienen buena repercusión dentro de la sociedad, o están bien valoradas por la sociedad en general. Es una de las pocas provincias que tiene 180 días de clases y que ha sido premiada por el Banco Mundial después de la pandemia por cómo se está enseñando a los chicos, o cómo se recuperó el aprendizaje después de la pandemia, y que se tomó como ejemplo para el resto del país. Eso creo que es importante que lo sepan, y que es parte del uso eficiente de esos impuestos que se le sacan a los contribuyentes. Entonces, cuando el contribuyente ve que un impuesto va a donde tiene que ir, no tiene problema en aportarlo. El tema es cuando el contribuyente ve que va a gastos superfluos, a cosas que no son para el bien común, a cosas que no tienen que ver con el crecimiento y el progreso de su lugar de hábitat. Entonces, creo que tenemos que ir en ese camino, en ese sentido, mostrar las cuentas lo más abiertamente posible para que cada uno de los que contribuyen sepa dónde va cada peso que contribuye. Y creo que eso es fundamental. Entonces, que se sigan haciendo este tipo de reuniones donde se muestre qué hace cada provincia, donde se muestre dónde se le saca plata al contribuyente y cuáles son los ahorros que se podrían hacer en ese sentido, es importante. Sé que hay mucha gente que dice que hay que anular todos los impuestos. Creo que no es tan así. Hay servicios que hay que prestar,
como son la educación, como dije recién, la educación, la seguridad, la salud y la justicia, que necesitan de alguna forma ser financiados. Lo que sí tenemos que tener los estímulos necesarios, o cada una de las provincias tiene que tener los estímulos necesarios para que esos impuestos que se debitan vayan al lugar que tienen que ir. Y que no sea lo mismo gastar, despilfarrar, que no hacerlo. Que no sea lo mismo que cada peso que se le saca al contribuyente, que son esenciales, a que vayan a cualquier lado. Y creo que eso es lo que tenemos que rever con Nación. En Nación se cobran un montón de impuestos que después no son redistribuidos equitativamente entre las provincias o que son distribuidos en forma discrecional entre las provincias. Hay provincias, a nosotros nos pasó los últimos 4 años, que tuvimos que vivir con lo nuestro y ser muy eficientes en el gasto, porque teníamos muchas provincias que tenían aportes del Tesoro Nacional en forma discrecional cuando nosotros no recibíamos absolutamente nada. O teníamos que ir a hacer obras que tenían que ver con el gobierno nacional para poder cubrir alguna obra de infraestructura y no recibíamos los fondos del gobierno nacional, que sí nos los sacaban en los impuestos que se recaudaban en la provincia. Entonces tenemos que ir hacia una distribución más eficiente en cada una de las provincias, de los impuestos nacionales también. Y creo que ese es el camino. Y agradecerles nuevamente por este espacio, por este lugar, y bueno, decirles que vamos en buen camino, que el esfuerzo lo estamos poniendo todos, pero principalmente cada uno de los ciudadanos que aporta desde su bolsillo para que cada uno de nosotros podamos trabajar en pos de la libertad, en pos de mejorar los servicios que tiene que brindar cada uno de los estados, y que cada uno de los ciudadanos tiene que ser el que revise esto que sucede. Así que muchísimas gracias a todos. De esta manera, y habiendo compartido distintas opiniones, damos por finalizado este encuentro. Los invitamos, antes de retirarse, a compartir juntos un café. Muchas gracias por habernos acompañado.